Muy buenas tardes a todos. Qué alegría tener tantas personas conectadas, muchos aliados, muchos conocidos y bueno, también muchas personas que no conocemos aún, pero nos une una pasión compartida, el conocimiento, la lectura y el acceso inteligente a los contenidos. Pero también no podemos desconocer que también nos une una preocupación que aparece cada 4 años, nuestra ley de garantías. Bueno, pero hoy hemos invitado a alguien muy especial que nos va a aclarar algunos datos sobre este proceso. Pero antes de darle paso al doctor Jorge Hernán Pardo Beltrán Pardo, queremos contarles un poco de DC a quienes no han tenido la oportunidad de conocernos. Entonces, bueno, ¿quién es DC? ¿Qué hacemos? Nosotros somos una compañía que agrega valor a los procesos de aprendizaje. Trabajamos a diario por la incorporación de contenidos, servicios tecnológicos, programas de formación y capacitación. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que las personas puedan ser protagonistas de su propio aprendizaje. A lo largo de 12 años que llevamos en el mercado, nuestra responsabilidad ha sido contribuir a la sociedad a través de estrategias que mejoran la calidad de procesos educativos. En todo este camino, pues hemos encontrado que la creatividad, la investigación y la innovación son herramientas que evidencian resultados que dan impacto o que generan impacto para nuestra comunidad. Bueno, esta historia comenzó justamente este mes en julio cumplimos 12 años de haber iniciado este sueño. Ya hoy podemos ver que DC es una compañía sólida, con muchos proyectos, con muchas soluciones, con un recorrido bastante amplio, con cerca de 700 clientes en Iberoamérica y con presencia en más de 18 países y con un amplio ecosistema de soluciones que abarcan desde bibliotecas digitales, laboratorios virtuales, herramientas para el idioma inglés, lectores. Bueno, tenemos un ecosistema bastante amplio y sobre todo bibliotecas que nos dan la posibilidad de tener como espacios temáticos. Podemos pues, tener bibliotecas asociadas a temas jurídicos, asociadas a temas comerciales, de marketing, de idiomas. Entonces tenemos un amplio ecosistema que queremos que pues conozcan quienes aún no han tenido la oportunidad de conocer a Digital Content. Bueno, sin más preámbulos, entonces quiero dar paso a nuestro invitado. Ya sabemos que se asoma un proceso electoral, ¿no? Y en nuestras agendas empiezan a aparecer todo este tipo de alertas sobre la ley de garantías. Pero quiero darle paso al doctor Jorge Hernán Beltrán Pardo, abogado experto en Derecho Público y Contratación Estatal, asesor y consultor en entidades públicas y privadas en materia contractual y de la ley pública en Colombia, de la gestión pública en Colombia y Argentina. Es reconocido por su enfoque pedagógico, práctico y su capacidad para traducir la ley a un lenguaje sencillo, práctico, cotidiano, en distintas instituciones. Bueno, ha sido parte de reformas legales e institucionales y fue conjuez del Consejo de Estado. Doctor Pardo, es un honor tenerlo en este espacio y nada, le doy paso. Muchísimas gracias, Julie, y muchísimas gracias a Digital Content por esta amable invitación. Muchas gracias también a todos los amigos de la contratación pública y de las bibliotecas virtuales del conocimiento, como tú lo decías, porque creo que justamente en contratación estatal lo que más necesitamos es compartir el conocimiento, poder aprender todos los días, todos estamos aprendiendo. Yo vivo aprendiendo todos los días y tal vez es uno de los temas que más le apasiona a uno en estos temas de contratación estatal. Mi nombre es Jorge Hernán Beltrán Pardo, llevo 22 años de ejercicio profesional en contratación pública justamente y pues digamos que eso me ha permitido poder adquirir algunas experiencias que les quiero compartir de cara un poco a lo que venimos conversando en Ley de Garantías Electorales acerca justamente de todas estas inquietudes que son absolutamente válidas. En esto es muy importante dejarlo claro. Aquí son válidas todas las dudas que hay en materia de ley de garantías electorales y con algunos argumentos de autoridad, con conceptos de función pública, el Consejo de Estado, de Colombia Compra Eficiente y otros estamentos
vamos a tratar de absolver algunas de las preguntas frecuentes que hay en materia de ley de garantías electorales y donde esperamos que en realidad ustedes todos puedan asistir a esta conversación y trataremos en este corto espacio de absolver por lo menos algunas de ellas. Entrando en materia, para aprovechar el tiempo, quería iniciar justamente mi presentación con una frase célebre de Keynes, según el cual la mayor dificultad del mundo no está en que las personas acepten nuevas ideas, sino en hacerles olvidar las viejas. En este tema de ley de garantías electorales que ya hemos completado 20 años en ley, digamos, de vigencia de esta norma, uno ve que, pese a que son 20 años, como lo decía Julia ahorita, cada 2 años, cada vez que hay elecciones, bien sea territoriales o nacionales, encontramos una serie de incertidumbres, de dudas, de tabúes, de miedos acerca de la forma en que debe aplicar la ley de garantías electorales. Y pues evidentemente este año hay unas inquietudes adicionales en atención al reciente pronunciamiento del Consejo de Estado respecto de la circular de Colombia Compra que trataba de clarificar con base en lineamientos del mismo Consejo de Estado y que ahora en la sección tercera pues están, digamos, teniendo dudas acerca de esa interpretación que se le ha dado y que también en algunos lados, en algunos escenarios jurídicos, ya le están dando fuerza de sentencia a un simple auto de suspensión. Entonces, en eso también hay que tener un poco de ponderación y vamos a compartirles a ustedes algunas consideraciones sobre el particular. Pero lo más importante es desocupar el vaso. Yo quiero invitarlos hoy con todo el respeto y con todo el cariño a que desocupemos el vaso y a que nos demos la oportunidad de considerar este tema de ley de garantías electorales desde una perspectiva diferente a como la hemos venido desarrollando o de pronto ratificarlo con argumentos de autoridad. Por eso, desde Beltrán Pardo les hemos preparado justamente este video de cómo romper paradigmas que espero ustedes puedan escuchar. Me confirman ahorita si escuchan el audio del video y creo que ahí es donde comenzamos el punto de partida, valga la redundancia, para poder comenzar a hablar de ley de garantías electorales desde una perspectiva mucho más eficaz. Paradigma es una niña de 6 años. Son niños preguntones, ¿no? Y esta niña preguntona un día llega con su mamá, que está haciendo un pescado frito. Y le dice a la mamá, oye mamá, ¿por qué siempre que estás cocinando pescado frito le quitas la cabeza y le quitas la cola antes de ponerlo a freír? ¿Cuál es la razón? Se sala, o apesta. ¿Por qué hay que quitar la cola y el pescado? La mamá se queda pensando y no sé contestarle. Le dice, voy a preguntarle a tu abuela, porque así me enseñó ella. Va con la abuela y dice, abuela, fíjate que mamá está haciendo pescado frito y como siempre le cortó la cabeza y le cortó la cola para ponerlo a freír. Mamá dice que así lo aprendió de ti. ¿Cuál es la razón de hacerlo, no? Pensando, dice, hijo, no sé, va a preguntar a la bisabuela, ¿no? Pero la niña sin pena, y eso es una característica del emprendedor, sin pena, va y le pregunta a la bisabuela. Le dice, bisabuela, fíjate que mamá está preparando pescado frito. Y como siempre le cortó la cabeza y le cortó la cola. Le pregunté la razón. ¿Qué pasa? Se sala, se huele mal. ¿Por qué quitar la cabeza y la cola? Me dijo que ella sí lo aprendió la abuela. Fui a preguntar a la abuela y me dijo que ella sí lo aprendió de ti. Por favor, tú sí dime, ¿por qué se le quita la cabeza y la cola al pescado antes de ponerlo a freír? La bisabuela se quedó pensando, seguramente recordando sus años mozos en la cocina. Dijo, mira, mija, yo no sé por qué lo haga así tu abuela y tu mamá, pero yo tuve siempre una cacerola muy chiquita y nunca me cupo el pescado completo. Parece chiste, pero eso es un paradigma. Las circunstancias de la bisabuela era una cacerola pequeña y así hacía las cosas. La cacerola creció con la abuela, luego creció con la mamá y seguramente la cacerola de la niña va a ser mucho más grande, pero si ella no se hubiera preguntado, hubiera seguido haciendo exactamente lo mismo. Entonces, hecha esta aclaración, ¿será que vamos a seguir fritando el pescado sin la cabeza y sin la cola o vamos a comprar una sartén más grande? Y esa es un poco la reflexión que hoy quiero compartirles desde esta conferencia que estamos hoy, desde este diálogo, desde este conversatorio que tenemos el día de hoy sobre ley de garantías electorales. Porque es que en realidad sobre esto existen muchos mitos y muchas leyendas urbanas que lastimosamente han cogido fuerza y se han vuelto, como digo yo, costumbre con fuerza de ley, porque muchas veces terminamos simplemente por costumbre generando una serie de conclusiones acerca de lo que está o lo que no está prohibido y peor aún haciendo, digamos, norma, cosas que no están en la ley. Esta es básicamente la ruta que vamos a tener en este corto espacio, donde vamos a explicar un poco las finalidades y propósitos, cuáles son las restricciones, qué está prohibido en materia contractual, en materia de personal, lo que no está prohibido, lo que está exceptuado, la responsabilidad por celebrar contratos en vigencias de las restricciones, pero además de eso,
cuándo se levantan, desde cuándo inician y unas recomendaciones finales que les vamos a hacer al final. Así que no se desconecten hasta que lleguemos a las recomendaciones que les vamos a hacer para que ustedes puedan blindarse jurídicamente y aplicar adecuadamente la ley de garantías electorales. ¿Cuáles son esas finalidades y propósitos de la ley que no podemos olvidar? Efectivamente, la ley de garantías electorales propende por garantizar la igualdad de todos los candidatos en las próximas elecciones, de manera que se asegure la transparencia y la objetividad en todas las decisiones de la administración y que la contratación no sirva como instrumento de apalancamiento político en ningún candidato. Por esa razón se establecen una serie de restricciones y de prohibiciones, principalmente en materia de contratación y de nómina, porque lo vamos a ver, hay otra serie de restricciones también para todas las elecciones que no son necesariamente ni contractuales ni de nómina, sino son más de manejo administrativo que también están vigentes en materia de garantías electorales, pero además de eso, asegurando que todos los candidatos tengan igualdad a la hora de participar. Entonces, las restricciones van a variar dependiendo del tipo de elecciones. No podemos perder de vista que las elecciones tienen características diferentes si son de presidente y congreso, así son así son territoriales o atípicas. No obstante, las elecciones que tienen una connotación particular son las presidenciales. Efectivamente, las elecciones presidenciales tienen una restricción mucho más estricta, tienen una limitación mucho más fuerte en cuanto a la contratación de todas las modalidades directas o que prescinden de convocatoria pública. El 33, como ya lo vamos a ir desarrollando, restringe toda la contratación directa para todas las entidades estatales de todos los órdenes, niveles y jerarquías, de manera que no pueden hacer un solo contrato directo durante los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales y por el plazo que se extienda hasta la segunda vuelta, como ya lo vamos a explicar. Por el contrario, las elecciones no presidenciales, donde entran las de Congreso, las territoriales, las atípicas y cualquier tipo de elección que efectivamente se realice, que en donde no se esté eligiendo al señor presidente de la República, van a tener una restricción diferente que se refiere, o digamos que inicia de manera anticipada también 4 meses anteriores con el hecho de limitar los convenios interadministrativos, y sobre los contratos interadministrativos voy a pronunciarme un poco más adelante. ¿Listo? Entonces, hay unas restricciones que además son transversales a las presidenciales y a cualquier elección no presidencial, que tiene que ver con la inauguración de ciertas obras o el adelantamiento de ciertos servicios de transporte y otras que vamos a analizar más adelante, donde son transversales a cualquier tipo de elección. Entonces, las elecciones presidenciales tienen unas restricciones que están en el 33, unas excepciones que están en el 33, pero en el artículo 38 hay unas restricciones en el parágrafo que son únicamente aplicables a elecciones no presidenciales, pero el resto del artículo 38 aplica tanto a elecciones no presidenciales como a elecciones presidenciales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay algunos lectores desprevenidos que leen muy rápido y entienden que es todo el 38 el que aplica a elecciones no presidenciales. No, el 38 aplica también a elecciones presidenciales, solo que el parágrafo del 38 aplica puntualmente a elecciones territoriales, como lo señala su texto literal. ¿Listo? Como ya les dije, la discusión sobre los contratos interadministrativos en ley de garantías electorales la voy a abordar más adelante, y quiero que estén muy atentos a esto porque es justamente un poco de la discusión que existe a raíz de un auto del Consejo de Estado reciente donde se ratificó la suspensión provisional de una circular de Colombia Compra Eficiente sobre ese particular. Entonces, verifiquemos claramente cuáles son las verdaderas restricciones en materia de garantías electorales. Lo primero que tenemos que señalar es que las restricciones tienen que ver prácticamente con modalidades de contratación directa. Y en esto queremos ser muy enfáticos en reiterar la importancia de las modalidades de selección. Recordemos que en el Estatuto General de Contratación Pública, a partir de la expedición de la Ley 1150, que entró en vigencia en el 2008, se señaló un criterio para escoger las modalidades en atención a su objeto, o a su cuantía o a su causal.
Según el objeto, la ley ordena que los servidores públicos escojan la modalidad que señala la ley. El servidor público no tiene libertad de escoger la modalidad que le parezca, sino que tiene que escoger la que la ley diseñó para esos efectos. Pero adicionalmente, según las cuantías, la ley otorgó unos criterios, digamos, o unas intensidades en cuanto a los rigores de la convocatoria pública diferenciales para hacer más eficientes las contrataciones de poca monta. No obstante, cuando ya se refiere a las causales, tanto en la contratación directa como en la selección abreviada, hay unas causales que me permiten a mí contratar a través de estas modalidades según mi contratación encuadre taxativa y restrictivamente en ellas. Por esa razón, dentro del marco de las modalidades de selección, nosotros tenemos las 5 modalidades de selección que están en el estatuto, más las otras que están en otras leyes. Recuerden que las modalidades de selección son privativas del Congreso, de la ley. Ninguna entidad pública puede inventarse sus propias modalidades, salvo que estemos hablando de entidades de régimen especial sobre lo que ya me voy a referir. Pero es supremamente importante tener claro que las modalidades de selección no se limitan únicamente a estas 5 que están en el estatuto, sino a cualquier otra forma de selección de contratistas que haya previsto la ley. Verbigracia, convenios solidarios, los convenios de colaboración con las entidades sin ánimo de lucro, cualquier otra forma de contratación que prevea la ley, como las que están en el plan de desarrollo, por ejemplo, y otras que estén establecidas en la ley para las entidades sometidas al estatuto, son también modalidades de selección que sin hacer parte del estatuto establecen mecanismos de escogencia. Entonces, cuando hablamos de contratación directa, nos referimos tanto a la contratación directa del Estatuto General de Contratación Pública como a todas aquellas formas de contratación directa que estén previstas en la ley, como los convenios solidarios, por ejemplo, que están establecidos en la Ley 2166 en su artículo 95, pero adicionalmente a ello, a las entidades de régimen especial que tienen efectivamente la vinculatoriedad de su manual de contratación, donde prevén sus modalidades, donde tienen libertad de configurarlas y donde cualquier modalidad de selección que prescinda de convocatoria pública se entenderá que es directa y en consecuencia estará restringida durante el periodo de garantías electorales en lo que refiere a elecciones presidenciales, como lo acabamos de anotar. Entonces es muy importante tener claro que cuando el artículo 33 de la ley 996 se refiere a la contratación directa, no se limita únicamente a las del numeral cuarto del artículo segundo de la ley 1150, sino que refiere de manera general a cualquier mecanismo de selección que prescinda de convocatoria pública, independientemente de que se trate de las del Estatuto de Contratación, de las que están contenidas en otras normas o de las que están en régimen especial, independientemente de la entidad que tenga el régimen exceptivo al Estatuto de Contratación. Entonces, en efecto, pues las causales de contratación directa están en este numeral cuarto del artículo segundo que establece estas causales de contratación directa, donde ustedes van a poder apreciar una serie de causales, todas aquellas relacionadas con mecanismos de selección que prescinden de la convocatoria pública. Entonces, aquí muchas personas comienzan a sufrir porque dicen, oiga, yo entonces ¿cómo adquiero los bienes inmuebles que yo necesito en el proceso de expropiación administrativa para los grandes proyectos de infraestructura que estamos adelantando en mi entidad? ¿O qué ocurre si eventualmente por la ola invernal yo tengo una urgencia manifiesta? ¿Qué hago entonces cuando no tengo pluralidad de oferentes y es el único al que yo puedo contratar? ¿O cómo hago con las prestaciones de servicios profesionales que yo necesito para operar en todo el primer semestre del año 2026? ¿Me voy a quedar sin gente? ¿Será que es imposible? ¿Será que no existe ninguna salida? Todas estas preguntas las vamos a resolver a lo largo de mi presentación, pero es muy importante que estén muy atentos para que no vayan a decir que Beltrán dijo una cosa que no dijo, para que tomen atenta nota con base en conceptos y en normativa que tenemos aquí para compartirles y donde algunas cosas sí se van a poder, otras cosas no se van a poder y hay otras cosas que se deben hacer de una manera diferente. Entonces, hechas estas precisiones, pues evidentemente tenemos que incluir todas aquellas formas de contratación que prescindan de competencia y que prescindan de convocatoria pública. ¿Eso quiere decir que no puedo hacer contrato? Sí,
¿Podría ser convenios solidarios? Pues tal vez de manera directa no, tendré que acudir a otro mecanismo de selección, tendré que acudir a un procedimiento competitivo donde puedan participar en competencia este tipo de organizaciones para hacerse acreedora al contrato. Eso no quiere decir que entonces en ley de garantías electorales nos vamos a cruzar de brazos y vamos a paralizar el Estado. No, de ninguna manera. Lo que señala la ley, lo que ya conceptúa el Consejo de Estado, el DNP, Colombia Compra y demás, es que las entidades pueden acudir para contratar los servicios que requieran a través de otras modalidades de selección por competencia. Lo que no quiere decir que por principio de planeación yo no puedo organizar mi contratación directa antes de la ley de garantías, sobre lo cual me voy a referir en las recomendaciones, donde les vamos a compartir algunos tips muy importantes que hemos preparado con el equipo de Beltrán Pardo para compartir con ustedes, y donde los contenidos, y es que por eso es muy importante la presentación que Julia hacía al principio. Gran parte de estos del desconocimiento de estos temas radica fundamentalmente por no contar con un buen conocimiento, por no tener una buena biblioteca donde yo pueda acudir a resolver las dudas e inquietudes que tenemos. Y por eso este escenario que ha abierto Digital Content para todos los usuarios de la contratación pública lo veo muy valioso, porque les va a permitir absolver todas este tipo de dudas a través del acceso al conocimiento. Entonces, ¿qué se entiende por contratación directa? Pues aquí tenemos un concepto de Colombia Compra Eficiente, donde efectivamente señala que es aquella que no implique convocatoria pública y donde no haya posibilidad de pluralidad de oferentes, independientemente del régimen contractual que gobierne a esa entidad o a ese contrato. Entonces, comenzamos, digamos, con las diferencias entre contrato y convenio interadministrativo para abordar también las directas del 33 de la ley 996, pero también las del parágrafo del artículo 38 de la misma ley, donde existe hoy por hoy una serie de discusiones acerca de ello. La principal diferencia entre contrato interadministrativo y convenio interadministrativo radica fundamentalmente en que el contrato interadministrativo es un contrato sinalagmático, conmutativo, que busca una equivalencia entre las prestaciones entre la contratante y la contratista o ejecutora, y donde se desarrollan los bienes y servicios que se hayan contratado para el efecto según el objeto se lo permita a la ejecutora. En cambio, el convenio tiene una finalidad de aunar esfuerzos, de asociarse entre dos o más entidades para cumplir sus fines y funciones legales, pero además de eso digamos, para apoyarse mutuamente en conseguir un fin público. Aquí no hay una relación conmutativa, sinalagmática o de contraprestación, sino que lo que se busca es una suma de esfuerzos institucionales, donde hay una relación horizontal entre estas entidades. Obviamente, ambas figuras acuden a un criterio orgánico. Todos los extremos de la relación contractual deben ser entidades estatales, independientemente de su régimen contractual. Pero entonces, la ley 996, cuando refiere a las restricciones que están contenidas en el parágrafo del artículo 38, únicamente hace alusión a los convenios interadministrativos. Pero ¿por qué la ley 996 se refirió a los convenios interadministrativos y no señaló los contratos interadministrativos? Y esto radica fundamentalmente en una línea de tiempo. Cuando se expidió la ley 996, estábamos hablando del año 2005, donde el Estatuto General de Contratación, artículo 24 de la ley 80, solamente conocía dos modalidades de selección: la licitación y la contratación directa. Y dentro de la contratación directa solamente había una causal que se llamaba convenios interadministrativos, que arropaba dentro de ese convenio, dentro de ese concepto, tanto lo que hoy conocemos como convenios como lo que conocemos como contratos interadministrativos. Por esa razón, la ley 1150, si ustedes revisan la exposición de motivos, quiso diferenciar los contratos interadministrativos de la ley 80, que busca la prestación o el abastecimiento, el aprovisionamiento de bienes, servicios y obras con entidades estatales, a los convenios que están en la ley, por ejemplo, 489 y otros, que efectivamente buscan otros propósitos y finalidades mucho más loables y menos conmutativas o transaccionales. Entonces, bajo esa perspectiva, pues la ley 996 se refirió a la figura que existía en ese momento, que era omnicomprensiva de las dos instituciones.
Pero luego llega la ley 1150 a hacer esta diferenciación 2 años después, porque la ley 1150 es del 2007, y allí hay varios conceptos del Consejo de Estado, que es donde yo quiero invitar a todos los amigos de la contratación que están en este foro para conversar un poco acerca del tema y decir, oiga, venga, el Consejo de Estado dijo efectivamente que cuando la ley 996 se refería a convenios interadministrativos, se refería al concepto que existía históricamente en ese momento, que era contrato y convenio, y en consecuencia se entendían restringidas las dos. Por esa razón, ustedes van a encontrar conceptos del Consejo de Estado, de Colombia Compra, del DNP, en ese sentido, incluso de función pública, porque se entendía que contrato y convenio interadministrativos para efectos de las restricciones estaban dentro del carácter finalístico de la norma. No obstante lo anterior, Colombia Compra, por tratar de dejar esto absolutamente claro, recuerden ustedes que en el decreto 734, el decreto establecía explícitamente contrato y convenio interadministrativo en atención a esa interpretación que el Consejo de Estado ya había señalado. Luego el decreto 1510, subrogado por el 1082, no reprodujo la norma porque le pareció que era demasiado obvio y que ya estaba, digamos, resuelto por el Consejo de Estado. Y Colombia Compra, en un acto de tratar de dejar claridad sobre el tema, lo incluyó en una circular que fue demandada y que en este momento se encuentra suspendida. Entonces, ¿cuál fue el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre este particular? Pues el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre este particular, y perdónenme, me adelanto y ya me devuelvo en un momento, radica fundamentalmente en que efectivamente la prohibición de celebrar contratos y convenios se refiere es a convenios interadministrativos, y en el entendimiento de la sección del Consejo de Estado se entendió que efectivamente aquí no se refiere a los contratos interadministrativos en una lectura absolutamente exegética. Sin embargo, fíjense que estamos hablando es de un auto del Consejo de Estado que ratificó la suspensión provisional derivada de un recurso que interpuso evidentemente el gobierno nacional. Pero hasta el momento, si ustedes se dan cuenta, no hay un pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado, simplemente hay una suspensión provisional. Eso quiere decir que la restricción que estaba en la circular no está vigente, pero que todavía no existe una postura definitiva del Consejo de Estado sobre la legalidad o no de esta interpretación que ya había sido dado por el mismo Consejo en la sala de consulta de servicio civil. Entonces, cuando a mí me comienzan a preguntar, doctor Beltrán, ¿podemos hacer contratos interadministrativos a partir de noviembre? Ya les voy a decir la fecha. Yo les digo, no, no lo haga. ¿Por qué? Porque en este momento lo único que hay es un auto del Consejo de Estado. Si yo fuera ordenador del gasto, si yo fuera jefe de contratos, que lo fui hace muchos años, si yo fuera asesor de la entidad, de entidades estatales como lo soy en la actualidad, yo no recomendaría hacer contratos interadministrativos, porque en este momento no sabemos si efectivamente el fallo vaya a ratificar la postura de la sección del Consejo de Estado, o si simplemente la puede reevaluar, porque eso podría llegar a pasar. Yo sé que la estadística enseña que cuando ya hay una suspensión provisional es casi inexorable que el fallo vaya en el mismo sentido, pero yo personalmente no me arriesgaría, porque hay otras interpretaciones del mismo Consejo de Estado que ha dicho que también abarcaba los contratos interadministrativos. Entonces, ¿yo qué haría? Yo lo celebraría antes del 8 de noviembre y no me metería en esta discusión ni en este riesgo jurídico innecesario que, en mi opinión, se puede mitigar de otras maneras. No obstante, ustedes están en libertad de acoger lo señalado por el Consejo de Estado en este auto de suspensión, señalar que este es un entendimiento del alto tribunal y aplicarlo, pero pues yo personalmente no lo recomendaría y no lo sugeriría de ninguna manera. Pero vuelvo y repito, para los gustos los colores, y entre dos abogados siempre hay tres conceptos. Entonces ustedes están en libertad de tomar la mejor postura, pero yo tengo el deber de recomendarles la que en mi opinión es la más segura jurídicamente. Ahora, ¿qué está restringido en elecciones presidenciales? Pues como ya lo dijimos, la contratación directa. ¿Pero a partir de cuándo? Y este cuándo es muy importante, porque el deadline de esto puede marcar la diferencia entre la cárcel y la libertad. Resulta que la ley establece que 4 meses anteriores al calendario electoral que fije la Registraduría Nacional del Estado Civil. En efecto, la Registraduría señaló mediante resolución 2580 del 5 de marzo de 2025 que el calendario electoral sería a partir del 30, o que las elecciones presidenciales, mejor, serían el 31 de mayo del 2026. ¿Qué significa esto? Que a partir de 4 meses antes, es decir, del 31 de enero de 2026, a las 00 horas inician las restricciones para la contratación directa.
En consecuencia, la contratación directa se podrá celebrar, porque recuerden que la restricción es celebrar contratos. Por favor, tatúenselo en las neuronas. La restricción es celebrar contratos directos 4 meses antes de las elecciones presidenciales, que es de las que estamos hablando en este momento. Entonces, cuando estamos hablando de elecciones presidenciales, pues estamos hablando de contratación directa y el último contrato directo que se puede celebrar, y quiero ser enfático en que las restricciones, suscribir, celebrar, hacer clic en el contrato en SECOP 2 de firma, ¿cierto? Se puede hacer hasta el 30 de enero a las 11:59 de la noche. Si se celebra el 31 de enero a las 00 horas, el contrato ya no se puede firmar, no se puede celebrar porque iniciaron las restricciones de la Ley de Garantías Electorales. Ya les daré algunas recomendaciones para evitar trasnochar el 30 de enero, ¿cierto? Pero es supremamente importante tener en cuenta esta fecha. El 31 de enero corresponde a 5 días después del mejor día del año, o sea, mi cumpleaños. Entonces, el 31 de enero es el día a partir del cual inician todas las restricciones. Mis queridos amigos, no vayan a celebrar ningún contrato ese día. Los contratos directos pueden celebrarse hasta el 30 de enero. Por favor, grábense esa fecha. El 30 de enero es el último día para celebrar contratos. No así para registro presupuestal, no así para aprobación de garantías, no así para otras cosas que ya vamos a explicar. Entonces, todas las entidades públicas, indistintamente de su régimen de contratación, no pueden celebrar contratos directos. Que yo soy una entidad de prestadora de servicios públicos, que soy una entidad financiera pública, que soy una empresa social del Estado, que soy una empresa industrial y comercial, que soy una sociedad de economía mixta, que soy la entidad que sea, todas las entidades, que soy consejo municipal, el consejo municipal tiene restricción a la contratación directa, que soy una contraloría territorial, está restringida a la contratación directa. Todas las entidades públicas, independientemente de su nivel, jerarquía, régimen jurídico, todas sin excepción tienen la restricción de celebrar contratos directos. Pero sí pueden hacer licitaciones, pueden hacer selecciones abreviadas, pueden hacer concursos de mérito, pueden adelantar, por ejemplo, las contrataciones a través del acuerdo marco de precios, porque el acuerdo marco de precios no está restringido. El acuerdo marco de precios es una de las tipologías de la selección abreviada. Pero es que las órdenes de compra directa no son órdenes de compra que se derivan de la operación secundaria de los acuerdos marco que se hicieron en el marco de una licitación. Entonces ahí no estamos hablando de contratación directa, muchachos. La contratación directa es aquella que prescinde de convocatoria pública y esto es importante precisarlo. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué preguntas frecuentes hay sobre el tema? Por ejemplo, ¿aplican estas restricciones del artículo 33 de las elecciones presidenciales a los patrimonios autónomos constituidos por entidades públicas? Imagínense todos los fondos constituidos por entidades públicas que están autorizados por la ley, por supuesto, porque de lo contrario no podrían existir. Pues efectivamente, en este concepto que ustedes están viendo de Colombia Compra Eficiente, se aclaró que efectivamente aplica a las sociedades fiduciarias que administran patrimonios autónomos. La prohibición aplica a órganos autónomos independientes como las corporaciones autónomas regionales. Pues en este concepto de Colombia Compra dijo, sí, las corporaciones autónomas también tienen restricciones. Hay otro concepto del Consejo de Estado sobre la registraduría. En fin, cuando dicen todas las entidades, son todas las entidades. Estas restricciones se aplican a las notarías como particulares que ejecutan recursos públicos. En este concepto de función pública se señala efectivamente que, y lo leo textualmente, que las restricciones no son aplicables en el caso de las notarías en razón a que, por un lado, estas no hacen parte de la rama ejecutiva del poder público y de otra, en razón a que los notarios no son empleados públicos, ni trabajadores oficiales, ni son entidad pública. ¿Puede una entidad adelantar las contrataciones directas para adquirir terrenos como negociación voluntaria antes del trámite de expropiación? Esta es una pregunta que me han hecho últimamente mucho. Vamos a estar en el primer semestre del 2026 haciendo todos los trámites de negociación voluntaria para la adquisición predial de cara a un eventual proceso de expropiación para un proyecto de infraestructura. La respuesta del Consejo de Estado es que efectivamente no están exceptuadas y no se pueden adelantar estas contrataciones. Hay que hacerlo antes o después, pero no se pueden hacer durante el periodo de restricciones a las garantías electorales según el Consejo de Estado. Ahora, ¿qué ocurre con las elecciones no presidenciales? ¿Qué ocurre con las elecciones no presidenciales?
El parágrafo del artículo 38 establece que para las elecciones territoriales, o sea, estamos hablando de alcaldías, gobernaciones, las de Congreso, que son las que vamos a tener en marzo del próximo año, y las atípicas, aquellas cuando por cualquier razón pierde, digamos, la calidad de alcalde o gobernador un mandatario, pues se generan las restricciones que están en el artículo 38 de la ley 996. Entonces, bajo esa óptica, pues nosotros tenemos que identificar claramente cuándo inician esas restricciones. Y las restricciones inician el 8 de noviembre a las 00 horas. ¿Qué quiere decir lo anterior? Que frente a las restricciones que nosotros vamos a tener para celebrar contratos y convenios interadministrativos, y yo agrego la palabra contratos porque para mí no hay una postura final todavía del Consejo de Estado, pese a que existe la suspensión que ya les expliqué, yo no celebraría ningún contrato ni convenio interadministrativo el 8 de noviembre. El último de estos lo celebraría el 7 de noviembre a más tardar, pero no celebraría ningún convenio ni contrato interadministrativo antes de esta ley. Obviamente hay gente que pues, puede tener un criterio muy respetable y decir, yo los contratos interadministrativos sí los pienso celebrar después, pues que mi Dios me lo bendiga y que le vaya muy bien. Yo personalmente no me daría ese lapo, pese a que existe ese auto del Consejo de Estado. ¿Esto a quiénes aplica? Esto aplica, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque hay entidades del orden nacional que dicen, ay, es que yo no puedo celebrar contratos interadministrativos a partir del 8 de noviembre, y eso no es verdad. La restricción está pensada y diseñada en la norma únicamente para entidades de orden territorial, llámese departamentos, municipios y distritos. No están señaladas de ninguna manera para entidades del orden nacional o para otras entidades que no hagan parte del concepto de ente territorial. Entonces, bajo esa perspectiva, pues ya vamos a responder algunas de las preguntas frecuentes, ¿cierto? Por ejemplo, y bueno, y justamente traemos esta frase de que no todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, puede que exista un auto del Consejo de Estado que diga que los contratos interadministrativos no se pueden restringir vía circular, pero pues finalmente de cara a las restricciones y finalidades de la ley tendría mucha cautela cuando ya, digamos, más de 10, 15 años el Consejo de Estado y los entes autorizados en la materia venían sosteniendo lo contrario, ¿cierto? Entonces, las preguntas frecuentes son las siguientes. ¿Las restricciones del 38 aplican a las corporaciones autónomas regionales? Y la respuesta en este concepto de Colombia Compra es que no le aplica. Las restricciones no son para las corporaciones autónomas regionales en lo que refiere a elecciones distintas a las presidenciales. Pero fíjense que las del 33 sí les aplican a ellas cuando estamos hablando de elecciones presidenciales. ¿Cierto? Esta prohibición se extiende al Consejo Municipal. Fíjense que decíamos que en el 33 los consejos municipales sí tienen la restricción, pero para las elecciones para las elecciones distintas a las presidenciales, la restricción de contratos y convenios interadministrativos no se extiende al Consejo Municipal. Y aquí les dejo este concepto de Colombia Compra donde se explica con absoluta claridad. Por ejemplo, se aplican contralorías territoriales. En el 33 sí, pero en cambio en el 38 no, porque son órganos de control que no hacen parte de la rama, digamos, de los entes territoriales como tal, y en consecuencia no les aplica de ninguna manera la restricción al régimen de garantías electorales. Y aquí les dejo el concepto de función pública que así lo señala. Entonces, aquí les dejamos un video que hicimos hace poco en nuestro canal de TikTok y creo que lo subimos a YouTube también, en el que nosotros señalamos justamente la discusión sobre los contratos y convenios interadministrativos para quienes quieran revivir un poco la conversación. Bueno, ¿qué está permitido y qué no está permitido en materia de nómina? Ya por efectos de tiempo, digamos, voy a tratar de pasar esto de manera muy ejecutiva, pero digamos al menos que ustedes tengan una pintura general. No es posible modificar la nómina, es digamos como el concepto más importante de ello. Realizar encargos para poner vacantes definitivas o temporales, siempre que no afecten la nómina, está permitido. Terminar el contrato a término fijo de un trabajador oficial estando en vigencia de la ley está permitido. Retirar el servicio de funcionarios que cumplan la edad de forzoso retiro está permitido. En las elecciones atípicas, proveer los cargos por faltas definitivas si son indispensables para el funcionamiento de la administración está permitido. Traslados están permitidos. ¿Qué no está permitido? Crear nuevos cargos
o proveer vacantes definitivas, salvo en casos excepcionales como renuncia, licencia, muerte o expiración del periodo fijo, indispensables para el funcionamiento de la administración. Efectuar procesos de ajuste de la planta de personal durante la vigencia de la ley de garantías, hacer rediseños institucionales que impliquen la modificación de la nómina o de la planta. Eso no está permitido en materia de ley de garantías electorales. Adicional a todo lo que ya hemos mencionado, pues existen unas restricciones digamos, para las entidades estatales, ¿cierto? Participar o promover o destinar recursos públicos digamos, o de las que sean miembros juntas directivas para reuniones proselitistas. Yo no puedo, es más, con elecciones o sin elecciones, esto no se puede hacer. Yo no puedo destinar recursos públicos para elecciones proselitistas. Inaugurar obras públicas, ojo con porque lo que está prohibido no es inaugurar la obra pública como tal, es inaugurarla en presencia o en reuniones o en eventos con candidatos o sus voceros. O sea, yo sí puedo inaugurar obras públicas, pero no en presencia o en reuniones políticas o donde estén participando candidatos políticos o sus voceros. Autorizar la utilización de bienes inmuebles o muebles para actividades proselitistas con elecciones y sin elecciones, esto está prohibido. Facilitar el alojamiento o transporte de electores de candidatos con elecciones o sin elecciones, eso está prohibido. La nómina de entes territoriales solo se puede modificar por faltas definitivas, muerte, renuncia revocable, aceptada o aplicación de normas de carrera administrativa, concursos y demás. Entonces, fíjense ustedes que esto no quiere decir que yo no pueda, por ejemplo, inaugurar obras, sino que no lo haga en presencia digamos, de grupos políticos, de candidatos o sus voceros. ¿Qué no está prohibido en materia de garantías electorales? Aquí traemos también un concepto de Colombia Compra Eficiente donde explica un poco las excepciones. Y lo que dice Colombia Compra Eficiente es, ojo, porque las excepciones a la ley de garantías electorales están contenidas únicamente en el artículo 33. O sea, las excepciones a la aplicación de la ley de garantías solo está pensada para las elecciones presidenciales cuando se involucre un crédito público en los relacionados con defensa y seguridad del Estado, los que requieran cubrir emergencias educativas, sanitarias y desastres, aquí era donde yo les decía, bueno, ¿y qué pasa con la urgencia manifiesta? Pues yo podré acudir a mecanismos de calamidad o de urgencia cuando estén vinculadas a emergencias educativas, sanitarias y de desastres, ¿cierto? Los destinados a la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura afectadas por fuerza mayor, caso fortuito o actos violentos. Cuando los realizados por las entidades sanitarias y hospitalarias para el desarrollo y garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios de salud. Entonces, en estos casos que están en el artículo 33 son excepciones a la contratación directa de las elecciones presidenciales. No se pueden aplicar en tratándose de las restricciones del 38, que a veces algunos operadores jurídicos las han extendido ese artículo sin que efectivamente sea procedente. ¿Qué no está prohibido? Esto es muy importante. Aquí vamos a romper algunas leyendas urbanas que se han creado en contratación estatal. Muchos dicen, no, es que el registro presupuestal se tiene que hacer de sí o sí, se tiene que hacer sí o sí antes de la ley de garantías. Y eso se lo inventan las áreas financieras y no sé de dónde se lo inventa, ¿cierto? No sé de dónde se lo inventa. De ninguna manera. Que es que la aprobación de garantías tiene que quedar antes del 31 de enero. Eso tampoco es necesario. Que es que el contrato debe quedar iniciado antes de que inicien las restricciones. Tampoco es verdad. Que la cesión del contrato o la cesión de derechos económicos no se puede hacer en garantías electorales. Falso. Cualquier situación que requiera cumplir o modificaciones al contrato, incluidas sucesiones, están permitidas durante la ley de garantías electorales. El registro presupuestal no es un requisito de perfeccionamiento del contrato. Yo sé que en algunas regiones del país hacen una cosa absolutamente ilegal, en mi opinión, que es hacer el registro presupuestal antes de firmar el contrato. Yo sé que en algunas regiones del país lo hacen, pero eso es ilegal. Porque lo que yo tengo que registrar presupuestalmente es el compromiso. Y el compromiso solamente surge cuando, conforme el artículo 39 y 41 de la ley 80, las entidades con los contratistas se ponen de acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y lo elevan a escrito a través ahora del SECOP 2. Y ahí nace el contrato estatal.
El contrato estatal solo necesita el acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y elevarse escrito y ya nace el contrato. Y ese contrato, que ya es un compromiso, se perfecciona presupuestalmente con el registro presupuestal. Por eso la jurisprudencia de los últimos 20 años ha sostenido de manera pacífica que el registro presupuestal no es requisito de perfeccionamiento, sino que es requisito de ejecución. Efectivamente, los requisitos de ejecución vienen a estar en el artículo 41 de la ley 80, que es la afiliación a la seguridad social y la aprobación de las garantías. Fíjense que es requisito de ejecución, no de celebración. Y el Estatuto Orgánico de Presupuesto exige el registro presupuestal, pero no es requisito de perfeccionamiento, porque el perfeccionamiento, como les señalaba, la ley 80 solo refiere al acuerdo elevado escrito, nada más. Entonces, yo puedo celebrar el contrato antes del 31 de enero, puedo celebrar el convenio interadministrativo antes del 8 de noviembre de este año y registrar presupuestalmente después, aprobar la garantía después, puedo firmar el acta de inicio después, puedo hacer el desembolso del anticipo después, puedo aprobar el equipo de trabajo, el plan de trabajo, el cronograma después. Eso no está prohibido. Aquí les dejamos algunos conceptos de Colombia Compra Eficiente, les dejamos una circular, les dejamos algunos conceptos de función pública, para que se pueda aclarar de alguna manera, pero la restricción en la ley es supremamente clara. La restricción es la celebración del contrato, no el cumplimiento de sus requisitos de ejecución, ni mucho menos las modificaciones contractuales, ni muchísimo menos cualquier otro tipo de decisión administrativa que se deba tomar sobre el contrato. Entonces, ya para entrar en la recta final, es muy importante tener en cuenta cuáles son las responsabilidades si yo no acato estas restricciones. Las responsabilidades pueden ser desde disciplinarias hasta penales, porque efectivamente se está celebrando el contrato sin el cumplimiento de requisitos esenciales al contravenir justamente un mandato legal, pero además de eso, la intervención en política con recursos públicos, que para un servidor público está absolutamente prohibido. Entonces tengan mucho cuidado con las responsabilidades que se pueden derivar en este sentido. Y pues aquí les dejamos en la presentación, para los que preguntan, oiga, esta presentación no la van a compartir, tenemos 350 personas aquí conectadas y los que lo van a ver después en diferido, pues esta presentación se las vamos a circular, se las vamos a entregar a Digital Content para que todos los que se registraron puedan verlo y también lo vamos a publicar en la página web de Beltrán Pardo Abogados para que tanto en Digital Content como en Beltrán Pardo ustedes puedan acceder a la presentación y puedan utilizarla, eso sí, refiriendo derechos de autor, fuente Beltrán Pardo Abogados, eso sí, por favor, en el evento de Digital Content, eso sí, pero sí, úsenla, reúsenla, utilícenla, que esto es precisamente para ustedes, ¿listo? Entonces, muy bien, ya, ¿hasta cuándo van las restricciones? Esta es una pregunta, creo que muy importante, porque a veces la planificación de los contratos nos quedan mal hechas en periodo electoral porque calculamos mal el plazo de duración de los contratos, no lo planificamos y luego estamos durante el periodo de restricciones electorales haciendo maromas jurídicas por no haber organizado adecuadamente la contratación. En ese sentido, pues lo más importante es tener presente que las restricciones para las elecciones de Congreso, pues bueno, digamos que las presidenciales. Las presidenciales, que son las que tengo aquí a la mano, terminan, si hay solamente primera vuelta, el 31 de mayo. El 31 de mayo terminarían de manera que el 1 de junio a las 00 horas se podrían celebrar contratos si elegimos presidente en primera vuelta. Pero si no elegimos presidente en primera vuelta, las elecciones se extenderían hasta el 21 de junio. Esto quiere decir que las restricciones se ampliarían hasta esa fecha, de manera que se levantarían tan solo hasta el 22 de junio del año 2026. Esto es supremamente importante que lo tengan claro porque, y parte de las recomendaciones que ya vamos a ver, es que ustedes proyecten sus contrataciones para cubrir desde enero hasta finales de junio,
para que ustedes puedan garantizar la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo de las entidades donde ustedes trabajan y de que efectivamente no se queden sin contratistas, sin servicios y sin la cantidad de trabajo que tienen las entidades estatales a través de los contratos directos. Entonces, por esa razón es muy importante que todos los contratos que se celebren antes de iniciar el periodo de restricciones abarquen prácticamente todo el primer semestre del año 2026. Eso exige empezar una planeación desde ya, de manera que estudios previos, minutas contractuales y todos los procesos de contratación queden avanzados en diciembre para que en enero simplemente sea ya con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con las demás condiciones y cumplimiento de requisitos legales se celebren los contratos directos que requieran y que estén obviamente justificados en la necesidad. Las electorales del Congreso, pues evidentemente si inician el 8 de noviembre, pues a diciembre, a enero, a febrero, a marzo, al 8 de marzo del año 2026 irían las restricciones de contratos y convenios interadministrativos, pero como empata con las elecciones presidenciales, no se levantarían las restricciones el 9 de marzo, sino que se mantendrían vía contratación directa hasta estas mismas fechas que les estamos diciendo. Entonces, la celebración de contratos y convenios interadministrativos iniciaría el 8 de noviembre de 2025, pero terminarían o el 31 de mayo si se elige presidente en primera vuelta o hasta el 21 de junio si se elige en segunda vuelta. Entonces, los contratos y convenios interadministrativos prácticamente tienen más tiempo en restricciones y recuerden que estamos hablando de convenios y contratos interadministrativos. No están restringidos los convenios con organismos internacionales entre noviembre y enero. No están restringidos otro tipo de contratos directos entre noviembre y enero, solo los interadministrativos. Eso es importante que lo tengan muy presente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recomendaciones, ¿qué tips les puedo dar para que, digamos, en este periodo electoral no mueran en el intento? Planifiquen con antelación sus procesos de contratación, como ya se los recomendé. Si un contrato ustedes proyectan o ya lo tienen celebrado y termina entre enero y junio del 2026, tienen dos opciones. La primera, si el servicio lo necesitan y necesitan garantizar la continuidad del servicio, lo que ustedes deben hacer es mirar si puede caber lugar o no a una adición del contrato sin superar el límite del 50% que está en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80. Pero también podrían hacer otra cosa y es si eventualmente ustedes proyectan que ni prorrogándolo ni adicionándolo el contrato va a cubrir la totalidad del semestre, pues ustedes podrían permitir que ese contrato finalice en el mes que corresponda, febrero, marzo, abril, mayo o junio, y celebrar un contrato adicional en enero, supeditando el inicio de su plazo de ejecución cuando termine el contrato vigente. De manera que van a tener dos contratos celebrados, pero uno en stand-by y el otro en ejecución, de manera que no paralicen el servicio público, no incurran en ninguna violación a restricciones, pero dejen el contrato listo para que solamente se firmar el acta de inicio cuando termine el contrato que se encuentre en ejecución en ese momento. Eso no tiene ninguna restricción legal. Que es que no se pueden celebrar dos contratos con la misma persona, mentira. Que es que no se pueden celebrar dos objetos iguales, eso tampoco es verdad, porque el contrato no se va a estar ejecutando simultáneamente o en paralelo con el otro, va a estar en stand-by supeditado que el otro contrato inicie. Entonces eso claramente es una medida de planeación contractual. No extiendan las restricciones a aspectos que no prevé la norma. Por ejemplo, iniciar restricciones a la contratación directa en noviembre. Eso no está establecido en la norma. Capaciten a los funcionarios. Miren este espacio que ha abierto Digital Content y Beltrán Pardo para ustedes. Es muy importante que ustedes también lo abran con todos los funcionarios de sus entidades, que ustedes capaciten a los funcionarios. Este video cuando se suba a las redes sociales también socialícenlo, compártanlo con sus compañeros para que también puedan clarificar algunas de las dudas que seguramente quedarán otras, pero que por lo menos podemos de manera general resolver algunas. De cara a evitar la vinculación, pues obviamente con partidos políticos y a violar el régimen de garantías electorales, por favor, si ustedes van a inaugurar obras, van a hacer eventos de capacitación, van a hacer las ferias de transparencia, van a hacer algún evento público, el que sea, durante esos meses anteriores a las elecciones, mi recomendación siempre ha sido adviertan desde el inicio del evento y déjenlo grabado que les solicitan identificarse a las personas que sean candidatos o voceros o miembros de estas campañas políticas. ¿Para qué?
para que nosotros podamos solicitarles amablemente que se retiren del recinto y que no hagan parte de la inauguración de la obra, ni del evento, ni de la capacitación, ni de ningún otro elemento donde se pueda pensar que estamos destinando recursos públicos a la participación de candidatos políticos. De ninguna manera pueden permitir que en ningún evento de la entidad participen candidatos ni sus voceros. Ojo con eso, siempre soliciten que se identifiquen y se retiren del recinto y dejen la constancia de que ustedes lo solicitaron. Ahora, planifiquen su contratación hasta la segunda vuelta, no se pongan de tacaños a decir, no, hagámoslo hasta la primera vuelta y si no, entonces prorrogamos y adicionamos. No, háganlo de una vez por todo el semestre, ojalá por todo el año, para evitar desgastes administrativos innecesarios y sobre todo evitar la interrupción del servicio y que ustedes sobre todo tengan estreses innecesarios. Esa vaina que en contratación pública nos encanta estar el último día, la última semana, corriendo, trasnochando, tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad, muchachos. De verdad, tenemos que comenzar a planificar adecuadamente la contratación y sincerarnos y realmente decir cuáles son los contratos que necesitamos y comenzar a hacerlos con tiempo. Y obviamente documentarse adecuadamente con información veraz y útil. Miren, yo hace poco vi en TikTok un video de un colega diciendo una absoluta falacia y mentira sobre contratos de realidad, por ejemplo. Y sobre ley de garantías también he visto unas cosas absolutamente aterradoras donde en vez de informar a la gente meten terrorismo jurídico. Por favor, informémonos bien. Por eso, digamos, yo felicito este espacio de Digital Content para poder socializar información veraz con conceptos de Colombia Compra, del Consejo de Estado, de Función Pública, que realmente son autoridades en la materia y le dicen a usted cómo se debe interpretar adecuadamente la normativa jurídica y que no caigamos en esas falacias que lastimosamente pululan por ahí. Aquí les compartimos un boletín de ley de garantías electorales donde están estos y otros temas, están algunos conceptos, están algunas otras normas e interpretaciones que se han hecho. Ahí está el link donde lo pueden descargar para que ustedes puedan profundizar sobre este tema. El tiempo es muy corto y pues ya estoy en el borde del tiempo, digamos, destinado para ello. Pero no obstante ello, digamos que nosotros queremos aprovechar la oportunidad para invitarlos al 11º conversatorio de compras públicas efectivas, el futuro de la contratación estatal, los desafíos y la sostenibilidad. Este conversatorio va a ser el próximo 25 y 26 de septiembre en Bogotá. Va a ser virtual y va a ser presencial. Y es el 11º conversatorio, es la 11ª entrega de nuestro conversatorio. Aquí en este código QR ustedes pueden descargar la información desde su celular para que puedan inscribirse. La agenda que tenemos es una agenda maravillosa. Vamos a tener la participación de Colombia Compra Eficiente, de Colombia Productiva, vamos a tener al profesor Matallana, vamos a hablar con el DNP, estamos esperando que nos confirmen la asistencia, vamos a tener a los secretarios de contratación, suministro de abastecimiento de Bogotá, Medellín y Cali, de Bogotá pues el secretario general, vamos a tener al ex magistrado el doctor Álvaro Namén, a los magistrados auxiliares el doctor Marín y el doctor Perdomo, vamos a tener a la doctora María Lorena Cuellar, ex procuradora delegada, al doctor Andrés Mancipe, que fue subdirector de Colombia Compra y se encarga de manejar temas de inteligencia artificial, a la superintendente de Industria y Comercio, que también está pendiente de confirmarnos. Vamos a tener además al procurador delegado de la función preventiva, el doctor Marcio, que está súper confirmado, el doctor Ferrer en disciplinario, el doctor Iván Cancino, que ya es parte de la casa en todos estos eventos, al doctor Gabriel de Toro, ex procurador también delegado. Vamos a abordar todo el tema sancionatorio con el doctor Ernesto Ortiz, con el doctor Perdomo, que ya lo mencioné, el doctor Cabrera, que es experto en la materia. Vamos a tener a Fasecolda, vamos a tener al equipo de la firma apoyando, digamos, varios de estos paneles, incluido el suscrito, y vamos a abordar temas de inteligencia artificial, proceso sancionatorio, pliegos tipo, la competencia en la contratación estatal, los hechos cumplidos. Mejor dicho, los temas son imperdibles. Está pensado justamente en todos ustedes, en los problemas y en las angustias del día a día que tenemos los operadores jurídicos de la contratación y que en estos 2 días vamos a tratar de abordar de una manera técnica, académica y jurídica. Así que no se lo pueden perder. Es este 25 y 26 de septiembre
donde pueden inscribirse en este código QR que les estamos dejando en pantalla para que puedan participar y puedan acceder a las memorias del evento, donde vamos a tener la alimentación incluida, vamos a tener un concurso Quién quiere ser millonario, vamos a tener además un cóctel de cierre como un espacio de networking para conocernos y socializar entre todos nosotros, así que va a estar absolutamente espectacular. Lo único que necesita el mal para triunfar en el mundo es que los hombres y las mujeres buenas no hagan nada. Edmund Burke. Hoy necesitamos profesionales, hombres y mujeres comprometidos en hacer un mejor país, no en quejarse, sino en hacer y en hacer las cosas bien. Eso es lo que necesita nuestro país para triunfar. No necesita de personas que vean los problemas, sino que construyan soluciones, y a eso los queremos invitar el día de hoy. Aquí les dejamos nuestras redes sociales para que en este y otros muchos temas de contratación estatal donde estamos actualizados y donde tratamos de compartir contenidos, los que invitamos a que nos sigan para que podamos dialogar en redes sociales y compartir, y también sigan las redes sociales de Digital Content para que ustedes puedan tener información de todas las editoriales que ellos manejan de manera digital, donde para uno como profesional acceder a esos contenidos y tener todos los libros en una biblioteca de manera digital, donde uno puede, digamos, acceder a los textos de manera segura, pues es pues es muy útil para todos nosotros. Quiero darles las gracias pues a todos y pues a Digital Content por habernos dado la oportunidad de participar en este evento. No sé si por efectos de tiempo damos un espacio corto de tiempo de preguntas, o en Digital Content las reciben y tratamos luego de hacer algún barrido para responderlas ya a través de las redes sociales. No sé, doctora Julie, doctora Carolina, ustedes dirán. Pues doctor Beltrán, agradecerte el espacio, la claridad, la apertura, tú siempre tan didáctico, siempre tan generoso con el conocimiento. Sé que muchas personas estarán encantadas de asistir a tu conversatorio. Los invitamos a que se registren en el QR que nos enviaron para que puedan acceder posteriormente pues a la charla, que estuvo muy interesante y que seguramente después van a querer aclarar algunas dudas, y además que conozcan la biblioteca de Digital Content, en donde nosotros podemos constituirles bibliotecas académicas, empresariales, jurídicas, que atiendan a la necesidad de su universidad, de su institución. Estamos prestos a entregarles una biblioteca preciosa con los mejores sellos editoriales de habla hispana. Estarán felices de conocerlas. Doctor Pardo, nos regalas unos minutos para resolver algunas dudas. Sé que tienen muchas preguntas, pero ¿te parece si resolvemos cinco preguntas? Sí, si me permites, voy a coger unas del chat que me parecen interesantes. Perfecto. Y luego, si te parece, cogemos unas 2 o 3 de participaciones. Por ejemplo, aquí hay una persona, Andrés Felipe Solórzano, dice que si a los convenios interadministrativos les aplica o no les aplica la restricción del 50%. Muchachos, la restricción de la limitante del 50% aplica a todos los contratos, incluidos los interadministrativos. A los únicos que no les aplica es a las interventorías por mandato legal del 85 de la ley 1474. Así que no coman cuento, el interadministrativo tiene límite del 50%. Con relación al tema de prorrogar el contrato interadministrativo con vigencias futuras, sí, eso no tiene problema, yo puedo adicionar y prorrogar. Digamos, lo que pasa es que si es un contrato que firmé con vigencia futura para el otro año, ya simplemente yo lo adiciono con un CDP y lo prorrogo. Si lo prorrogo, si no tengo necesidad de presupuesto, y si necesito presupuesto, lo prorrogo y adiciono, ya sería con apropiaciones del respectivo año, ¿no? ¿Qué otra pregunta? La provisión de cargos por concursos, pues según lo que ha dicho Función Pública, se entendería que siempre que sea producto de un concurso público no tendría ninguna restricción. Los de 0,92, siempre que se hagan en el marco de competencia con entidades sin ánimo de lucro, no tendrían ninguna restricción, siempre que se hagan en el marco de la competencia. Ya, doctora Carolina, si quieres dar las 2 intervenciones presenciales o verbales, con mucho gusto. De acuerdo, doctor Beltrán. Tenemos levantada la mano del doctor Alejandro Antonio Gómez. Puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Doctor Gómez. Ya estamos habilitando el micrófono del doctor. Gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas Buenas tardes, te Doctor escuchamos. Alejandro. Bueno, mi duda es la siguiente. Yo soy asesor jurídico de una subsecretaría de salud municipal, en donde por normatividad, mediante la resolución 518 del 2015, nos obliga como entidad territorial a suscribir un convenio interadministrativo con la empresa social del Estado presente en el municipio, que es el convenio interadministrativo para ejecutar el plan de intervenciones colectivas. Por norma se tiene que suscribir dentro de los 3 primeros meses de cada vigencia. Pero, pues, de acuerdo a la ley de garantías, dentro de estos 3 primeros meses ya estaría en vigencia, pues, esta prohibición de poder contratar convenios interadministrativos. Entonces, mi duda ahí es cómo, por un lado, cumplir con el requisito que nos plantea ya el Ministerio de Salud, porque sí o sí se debe suscribir ese convenio sin quebrantar la ley de garantías. Bueno, no conozco, digamos, como esa regulación tan particular y tan específica. Yo creo que en ese caso, mi recomendación, doctor Alejandro, para que te cures en salud y tengas absoluta claridad de ese régimen tan particular, es elevar la consulta a Colombia Compra Eficiente para estar completamente seguro de que no vayas a infringir la normativa. Yo creo que la ley de garantías electorales no hace excepción y en ese sentido creería yo que, digamos que hay que verificar cómo se hacen estas contrataciones antes de la ley de garantías electorales o en el marco de la competencia. Pero mi sugerencia en este punto tan complicado sería hacer una verificación con la ley con la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. De acuerdo, mil Muchísimas gracias, gracias. doctor Beltrán. Seguimos con Juan Pablo Rendón. Julita, ¿le activas, por favor? Doctor Está Rendón, activo. te escuchamos. Buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial, doctor Jorge, doctora Carolina y a todo el equipo. Quisiera preguntarles qué piensan en relación con la posibilidad de suscribir convenios de cooperación internacional dentro de los 4 meses anteriores a la elección presidencial, entendiendo que el Consejo de Estado, por allá en un concepto del año 2006, indicó que era posible siempre y cuando no tuviera recursos de contrapartida de origen colombiano, solamente del cooperante internacional, y Colombia Compra Eficiente ha sostenido una postura en donde indica que sí es posible siempre y cuando se someta, de acuerdo con lo contemplado en el artículo 20 de la 1150, al reglamento de las entidades de cooperación internacional, es decir, que pongan una contrapartida superior al 50% o que esté orientada a los objetos específicos que trae el artículo para someter estos convenios al reglamento de las entidades de cooperación. Doctor Juan Pablo, un saludo muy especial. Y es una pregunta bien interesante porque efectivamente, y estoy buscando justamente el 33, que no lo tengo por aquí a la mano, señala lo siguiente: durante los 4 meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuera el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Y luego vienen las excepciones. Y justamente ahí hay unos conceptos del Consejo de Estado que han señalado que precisamente se refiere a la ejecución de recursos públicos. Entonces, como tú bien lo anotas, doctor Juan, lo que ha señalado el Consejo de Estado es efectivamente cuando no hay ejecución de recursos públicos, sí se podrían celebrar los contratos. No obstante, digamos que no, y si, digamos, no recuerdo ahorita si había un pronunciamiento o no sobre organismos internacionales. Lo que sí creo es que Colombia Compra le asiste la razón en cuanto y tanto no haya ejecución de recursos, digamos, de contrapartida, como tú bien lo anotabas, colombianos, en que efectivamente exista esa restricción. Siempre que se estén desarrollando, por ejemplo, imaginémonos un contrato de cooperación internacional donde la banca multilateral o el cooperante internacional está ejecutando en el proyecto los recursos propios, pues ella lo podría ejecutar en el marco de su régimen y en el marco de sus propios recursos, y eso no estaría restringido porque no son recursos no son recursos colombianos. Entonces, en este sentido, yo pensaría también, salvo que exista algún concepto o alguna opinión del Consejo de Estado que yo no conozca, que diga lo contrario, que efectivamente en la medida en que no haya ejecución de recursos públicos, no existiría esta prohibición. Muchas gracias, doctor Beltrán. ¿Alguna otra pregunta? Perdóname, doctora Carolina, aquí justamente el equipo me está facilitando un concepto del Consejo de Estado. Ah, no, pero es el mismo que dijo el doctor Juan Pablo. No, es el mismo. Sí, justamente. De acuerdo.
Bueno, invitarlos, reiterarles la posibilidad de contar con la mejor doctrina disponible en materia jurídica en la biblioteca iBook 724. Van a recibir la información a quienes se inscribieron en el QR, pues con la charla y con el acceso para que puedan seguirnos en redes y conocer lo que es la mejor biblioteca hoy académica en Colombia, entonces disponible a su servicio. Doctor Beltrán, ¿algo más que agregar? ¿Quieres recordar el evento? Muchas gracias, doctora Carolina. Invitar a todos los 300 amigos que nos acompañaron en este evento el 25 y 26 de septiembre, el 11º conversatorio de compras públicas efectivas. No se lo pueden perder. Toda la información la encuentran en nuestras redes sociales, en Beltrán Pardo Abogados, en www.beltranpardo.com. Ahí van a encontrar toda la información del conversatorio para que puedan asistir virtual o presencial. Agradecerle a Digital Content por este espacio tan maravilloso. Les quiero contar que yo también soy suscriptor de sus servicios y para el día a día de nuestras asesorías es una herramienta supremamente útil que les recomiendo que la ojeen y se puedan comunicar con el equipo de la doctora Carolina y la doctora Yuli para que puedan al menos conocer la plataforma. Realmente es muy útil tener los libros digitales y no tener que prestar mis valiosos libros que muchas veces no regresan a mi biblioteca. Entonces, por lo menos virtualmente uno los puede utilizar sin perderlos y sin tener que sufrir el riesgo de la no devolución. Les agradezco muchísimo Doctor a todos, Beltrán, que Dios los bendiga. estaremos acompañando tu evento desde Digital Content. Espero que nos acompañen, por supuesto. Para Y que pues me tus alegra clientes muchísimo y las saludarlos. entidades lo puedan conocernos unidos. Amén, así sea. Que Dios los bendiga y nos vemos en redes sociales. Chao, chao. Gracias a todos. Feliz tarde. Gracias.